Atención amigos, que apareció Astorga a hablar de la figura más controversial del gabinete y adivinen quién es. Quiero que la adivinen, porque bueno, ahora van a saber, no la voy a mencionar, adivínenla. Y voy a hacer un video de mi show analizando este tema también, pero veamos las palabras de Astorga, adivinen, dejen en los comentarios. 1, 2, 3, listo. Gabinete unidos ante la emergencia, 9:30 de la noche, un poco más tarde de lo inicialmente proyectado, 24 ministros y no 25, que fue una de las sorpresas del anuncio que se hizo en la oficina del presidente electo, un gabinete de un gobierno de emergencia para terminar con la inercia y recuperar Chile, decía José Antonio Kast, enumerando uno a uno a quienes serían sus autoridades, acompañado de una voz en off que iba entregando los detalles más básicos de la biografía de cada uno de los integrantes del gabinete. Lo fue agrupando en distintos, digamos, estamentos, ¿no? Emergencia en seguridad, emergencia social, emergencia del Estado, emergencia económica y emergencia pública. Una vez dicho los nombres de su equipo, él fue continuando con su discurso, puso mucha énfasis en esto de la emergencia que en estos momentos hay en el sur del país, ya vamos a hablar de esto, y manifestó que este gabinete no nace de cuotas ni de cálculos, que probablemente de todo es lo más destacable en este sentido. Ya vamos a ir a las críticas de la oposición, pero si hay algo que se puede decir es que este no es un gabinete coteado, ¿no? Que es la gran crítica que suele ocurrir con los gabinetes en general, que nombran los presidentes de la República, en este caso. Si fuese cuteado serían todos del republicano. Estamos claros con eso, ¿no? La gran mayoría de ellos son independientes, hay, salvo el Partido Republicano que tiene 2 ministerios, los pocos partidos que tienen representación tienen un ministerio cada uno y nada más. Vamos a ver qué es lo que ocurre aguas abajo, sin embargo, con las subsecretarías, con las delegaciones presidenciales, las jefaturas de servicio y hasta las embajadas, pero al menos en términos de ministerio, nadie podría considerar que este es un gabinete con cuoteo político. Sin embargo, lo que es una ventaja, abre una ventana para el cuestionamiento y que probablemente va a ser el gran foco en el que va a estar concentrada la futura oposición a partir del 11 de marzo, que es el conflicto de intereses que eventualmente puedan tener alguna de estos ministros, porque son figuras destacadas, no son personas, digamos, si se quiere, promedio en el mundo privado, sino que han destacado en los distintos ámbitos. Son directores ejecutivos. No conozco a ninguno que sea medio ahí. Son todos CEOs, todos directores ejecutivos. Sea en el ámbito empresarial, en el ámbito legal, y eso probablemente va a tener a la oposición auscultando muy puntillosamente lo que cada uno de estos ministros vaya a hacer. Y este es el clásico problema, ¿no? El típico problema que se genera en la política. Puede ser política pequeña, puede ser política amplia, como usted lo quiera interpretar, pero cuando no tienen experiencia en el mundo privado, se les cuestiona, como ocurrió con el gobierno del presidente Boric, donde algunas de sus figuras eran cuestionadas porque no habían destacado en sus respectivos ámbitos necesariamente como para ejercer el cargo para el cual se les encomendaba una misión. Si destacan en el ámbito privado y son libres, por lo tanto, en sus propios sectores, se produce este cuestionamiento que es el que hemos visto por parte de la oposición, o más bien de la izquierda, que se va a convertir en oposición, que es fundamentalmente que aquí hay que estar mirando los conflictos de intereses que se puedan generar respecto de esta figura. Si son políticos, se les cuestiona por qué hay un cuoteo. Entonces, la verdad es que no importa de dónde provengan, siempre se va a abrir una ventana para un cuestionamiento. Y eso es probablemente lo que va a marcar durante el día. Acuérdense lo que les digo, las reacciones por parte del mundo de la izquierda, fundamentalmente a este gabinete, al margen, por supuesto. Han tenido todo este rato, amigos, para saber quién es la figura más polémica del gabinete. Ahora lo va a decir probablemente. De que ya hay un cuestionamiento de que se van a nombrar 25 ministros y se nombraron 24 porque Santiago Montt, el CEO de una empresa minera que iba a ocupar un cargo importante, finalmente minería no prospera ese nombramiento, y ya hay quienes en la oposición dicen que insólito que un gabinete que no alcanza a asumir termina, digamos... No, está perfecto, amigos. Biministro, listo. Y de hecho que haya más biministros. Para mí, ese bienes nacionales tiene que dejar de existir. Cultura, chau. Hay varios ministerios que tienen que irse. Y es un buen gesto el hecho del biministro, que ya no le paguemos a otro ministro. ¿Me entienden? Y disolvamos el de minería, no sé, o pongámoslo a una subsecretaría, no sé. Pero ministerio, hay que reducir ministerio. Yo quiero 10 ministerios, no quiero 25. Generando un cambio antes de que siquiera lleguen al poder. Esto no es la primera vez, ni la última. De hecho, quiero recordar que este gobierno estuvo a punto de nombrar a Manuel Monsalve como ministro. Lo tenían listo
y tuvo que echar pie atrás y mantenerse como subsecretario del Interior. Imagínense el desaguisado que habría sido que Manuel Monsalve hubiese terminado siendo ministro. Pero bueno, en fin. La cosa es que este puzzle que tuvo que armar el presidente electo fue complejo. Algunas cosas estaban bastante claras. Claudio Alvarado es el ministro del Interior, la única figura de la UDI que en este caso va a liderar el gabinete de José Antonio Kast. Claudio Alvarado es una figura que desarrolló un vínculo con el presidente electo cuando ambos coincidieron en la Cámara de Diputados. Ahí estrecharon mucho su relación y desde ese momento uno podría decir que se generó un vínculo bien personal. Esto no es más bien un nombre UDI llegando al gabinete del presidente electo, sino que más bien una persona cercana al presidente electo, que además coincide, es de la UDI, pero no es que sea, digamos, una propuesta, de hecho, de la Unión Demócrata Independiente. Es probable incluso si uno pregunta dentro de la UDI. El señor Kast trabaja con la gente que les cae bien y que él confía. Por eso no puso a Kaiser, por ejemplo, dentro del Ministerio de Seguridad o Defensa, porque no confía en él. Así de simple, para la gente que ama a Kaiser, que son bien fanáticos de él, hay que entender eso, hay que entender que el señor Kaiser lo puso en minería o al Partido Nacional Libertario porque no confía en él, no tiene confianza en él. No sé si habría sido el nombre que ellos probablemente habrían recomendado propiamente tal. Pero Claudio Alvarado va a ser quien va a encabezar la labor más política dentro del gabinete. Pero la sorpresa no vino de ese lado, ¿no? Sino que vino más bien del Ministerio de Seguridad, que antes estaba en manos del Interior, pero como se separó a partir de hace un poco más de un año con la creación del Ministerio de Seguridad, había que llenar ese cupo. Y finalmente fue Trinidad Steinert, la ministra nombrada. Ayer lo comentamos a esta misma hora, una abogada de 54 años que se convirtió en la gran sorpresa del gabinete después de haber renunciado a la Fiscalía de Tarapacá. Tras 20 años de carrera en el Ministerio Público, ahora se hace cargo, tiene sobre sus hombros el peso de demostrar resultados concretos en materia de combate a la delincuencia, que es el gran desafío que tiene Ahí te mandaste un golazo de mitad de cancha, Kast. Tremendo logro, te felicito. Este gobierno. Comité político que va a estar integrado también por la figura de José García Ruminot, miembro de Renovación Nacional, secretario general de la presidencia. No fue una sorpresa porque ya hace un rato que se sabía que él iba a ocupar un cargo en este gabinete. Es un legislador de trayectoria, ¿no? Un veterano que va a llevar una relación con el Congreso probablemente un poco tironeada. Este es un Congreso fragmentado, con una renovación relevante, con un Senado probablemente un poco difícil de predecir. Así es que vamos a mirar cómo desarrolla José García Ruminot esa labor. Este no es un gobierno que haya prometido, en tanto Kast candidato presidencial, una gran batería de proyectos de ley, a diferencia de gobiernos anteriores, incluyendo el del presidente Gabriel Boric. Aquí más bien se han trazado ciertos objetivos, ciertas desregulaciones, no tanto mucho proyecto de ley, pero de todas formas va a tener que negociar con el Congreso varias iniciativas en este sentido, y José García Ruminot, por lo tanto, tiene... El único proyecto de ley que realmente va a negociar Kast, espero, es derogar leyes. Necesitamos más libertad. Cuando meten más leyes, meter restricción. Para la gente que ha visto optimización, cuando tú metes una restricción, hace cada vez la región factible más pequeña. Eso es lo que hace una ley. Restricción, 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 restricción. Eso es lo que hace. Falta quitar esas restricciones. Chau, restricción. Tiene ese desafío. Y completa el comité político, aunque el comité político lo pueden integrar otras figuras, ¿no? Como por ejemplo el ministro de Hacienda, del que ya vamos a hablar, o el ministro de Defensa, Mara Cedini, la vocera, la sucesora de Camila Vallejo, una figura bien atípica, que es... La heredera de Camila Vallejo es crack. Mara Cedini es crack. Camila Vallejo no tiene ni 2 neuronas. Cantante, es actriz, es periodista, ha sido panelista y polemista de programas como Sin Filtro, y que asume el rol de la vocería. Ha tenido un buen desempeño en este sentido, probablemente la mejor vocería que ha tenido en toda su historia política José Antonio Kast, porque no es la primera vez que es candidato, pero sin duda encontró la persona idónea. Fue la vocera de su campaña y la vocera de este periodo de transición del presidente electo hasta que tenga que asumir el 11 de marzo. De hecho, ayer Camila Vallejo dio como un consejo público a Mara Cedini ante el rol que le tocaría asumir. Dijo que tiene que tener mucha sabiduría. Consejos está dando Vallejo. No puedes dar ni un consejo. Tú fuiste vocera y fuiste 4 años vocera, pero no puedes dar consejo tú.
y templanza porque es de las tareas más ingratas. Requiere mucha sabiduría poder ver el panorama siempre completo, fue lo que dijo Camila Vallejo, que a todo esto tiene un récord, porque Camila Vallejo es de los pocos ministras voceras que se mantuvo desde el principio hasta el final en el cargo. Hay que recordar, sí, que claro, tuvo un periodo de ausencia porque fue madre en el intertanto, pero Bueno, eso se te olvidó. Bueno, dejémoslo hasta ahí. No puedes dar consejo a esta Vallejo, por favor. ¿Quién es Vallejo para que dé consejos a Mara Seguini? Una basada. Mara, eres la mejor de todas. Sé que va a hacer un buen trabajo. Yo confío en Mara Seguini, confío en Kast, porque Mara Seguini lo que hace en el fondo es, va a estar en la reunión importante, en el comité político de Kast, en las decisiones que se tomen, y ella va a escuchar nomás y va a decírselo a la prensa. Eso es lo que hace Mara Seguini. Tampoco es una labor que sea como extremadamente importante. No, es como señalar los logros que tiene el gobierno y el presidente Kast. Esa es la misión que tiene la señora Mara Seguini. Más importante es el que ejecuta esa decisión, creo yo. El que toma la decisión. Eh, Eso, el que toma la decisión es lo más importante. El tomador de decisiones, el ingeniero que está detrás. Hay varios ingenieros dentro de su gabinete. Ese es la persona clave. Kast, por así decirlo, es un ingeniero en estos momentos. O no él, quizás sus asesores. Va a tener asesores que le va a decir, oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo tienes que resolver este problema? ¿Cómo no tienes que resolverlo? Pero al final Kast va a ser el presidente, va a ser el que tome la última decisión, el sí y no. Así que me parece perfecto que haya ganado Kast. Imagínense haya ganado Jara. Jara esté tomando la última decisión de Chile. Ah, ahí termina. Si Jara, que es una incompetente, que estudió administración pública, es la que es la ingeniera en Chile, es la que esté tomando las últimas decisiones. Me refiero a ingeniería porque está resolviendo problemas de ingeniería el presidente de la República. Es el último que toma la decisión si es que se hace o no se hace algo. Entonces, hubiésemos estado realmente mal. Así que eso, amigos. Recuerden suscribirse, dejar su like para hacernos comentarios. Eso es lo más básico de todo. Gracias por ver este video.